¡Wow! ¿Cómo estamos con las tormentas de verano? Pero eso no es nada con la comparativa que os traemos hoy, porque hoy enfrentamos la nueva Speed Pro X contra la Delta Pro. Seguimos con nuestras comparativas de palas y hoy enfrentamos dos modelos top de Head, la nueva Speed Pro X contra la Delta Pro de Arturo Coello. Ambas palas forman parte de la serie más avanzada de la marca, cada una dentro de su correspondiente gama. Así pues, las recomendamos a jugadores con buen nivel de juego y con experiencia. A nivel estético, ambas palas están muy chulas. La Delta Pro nos parece un poquito más llamativa, ya que combina el fondo en color negro con la mitad en color gris y los detalles en color naranja. En cambio, la Speed Pro X presenta un diseño más discreto, en carbono visto, con detalles grises y algún detallito más en color cobre. Os dejamos el link directo a nuestra sección de palas Head para poder verlas con más detalle. Como siempre, antes de compararlas, vamos a hacer un resumen rápido de las características que comparten. Disponen de sistema Auxetic, una tecnología que mejora las sensaciones que tenemos al golpear. También presenta la tecnología Optimize Sweet Spot, que amplía su punto dulce y nos ayuda más a corregir bolas en defensa. Para la zona del marco incorporan el sistema Tailor Frame, un diseño desarrollado para conseguir la máxima potencia. También presentan un diseño del corazón Smart Bridge, que en cada pala resulta diferente porque es adaptado a sus características para poder potenciar al máximo su rendimiento. En ambas palas se ha utilizado goma Power Foam en el núcleo. También presentan un diseño de la cuerda de seguridad sencillo, con nudo corredero. Ambas palas en la zona del marco incorporan un protector adhesivo transparente para protegerlas de golpes o arañazos. Según el fabricante, los dos modelos pesan aproximadamente 375 gramos, con una variación de más o menos 10 gramos. Bien, visto todo lo que comparten, vamos a ver también en qué se diferencian. Empezamos por el molde. La Speed Pro X presenta un molde lágrima, con lo que su punto dulce es más amplio y nos aporta más control aunque golpeemos descentrado. En cambio, la Delta Pro presenta un molde diamante, con lo que su punto dulce es más reducido. En cuanto al balance, notamos que ambas palas llevan el balance en la parte superior y, según el fabricante, está situado en la misma zona. Sin embargo, notamos más cabezona la Delta Pro, ya que por su formato diamante nos ayuda a generar esa sensación. Respecto a su construcción, también se han utilizado materiales diferentes para la estructura exterior. Head se caracteriza por utilizar grafén en la construcción de sus palas, así que la Delta Pro está fabricada con ese material. Sin embargo, la nueva Speed Pro X está fabricada con tejido de carbono 12K en los planos. Aunque los materiales sean diferentes, a nivel de tacto nos transmiten sensaciones muy similares, así que las definimos ambas palas como palas de tacto medio tirando a durito. También encontramos una pequeña diferencia en el diseño del puño.
Como veis, el puño de la Delta Pro es totalmente rígido. En cambio, la nueva Speed Pro X presenta un diseño del tapón un poquito más blandito, lo que mejora las sensaciones al agarrarla y también ayuda a reducir las vibraciones. Para acabar, también se diferencian en el acabado de los planos. La Speed Pro X presenta una superficie lisa, sin rugosidad, algo que nosotros echamos de menos a la hora de jugar bolas cortadas o liftadas. En cambio, la Delta Pro presenta superficie rugosa en relieve, con pequeños puntitos que ayuda a imprimir mejores efectos a nuestros tiros. Bien, después de ver qué similitudes y diferencias presentan, vamos a analizar su comportamiento en pista. Después de probar la pala de Coello, nuestra impresión es que es una pala bastante más exigente en defensa. Hay que tener en cuenta que es una pala de potencia, con formato diamante, así que su punto dulce es un poquito más reducido que el de la Speed, con lo que hay que golpear bien centradito para que los globos no se vayan directo al cristal o fallar bolas fáciles. Respecto a su salida, a baja velocidad hay que empujar un poquito más la bola, ya que por su tacto durito no absorbe tanto el impacto. Pensamos que su tacto es perfecto para jugar rápido, ya que te permite tener el control sobre golpes como voleas, víboras y bandejas y saber exactamente dónde va a ir la bola. En el juego, por encima de la cabeza, va como un avión y es ahí donde podrás exprimirla al máximo. Su forma y balance nos permite transmitir toda la fuerza del brazo a la pelota, con lo que podrás sacar remates por 3 y por 4 sin esfuerzo. La única pega que le podemos poner es que la notamos un poquito lenta, ya que en momentos puntuales en que hay que responder rápido, su peso aproximado de 375 gramos y su balance más alto hace que sea un poquito menos manejable. Respecto, la Speed Pro X también nos parece una pala exigente a la hora de defender, al llevar el balance un poquito más alto. No obstante, su punto dulce es más amplio y homogéneo, con lo que no le podemos poner muchas pegas, ya que te permite realizar globos con profundidad y bajadas de pared con precisión. Respecto a su salida de bola, nos transmite sensaciones muy similares a la Delta Pro, ya que a baja velocidad hay que acompañar un poquito más la pelota para que no se quede muerta. No obstante, le damos buena nota en ese aspecto y en general en el juego defensivo, ya que es una pala que tiene un punto dulce más amplio, responde bien a los ataques rivales y nos permite estar más cómodos que la Delta Pro en el fondo de pista. Como en el caso de la Delta Pro, al ser un poquito más pesada, en momentos puntuales nos cuesta un poquito más mover la pala, pero es algo que igual notan más los jugadores que están acostumbrados a jugar con palas más ligeras. Cerca de la red no decepciona y va muy bien en las bolas altas, ya que al llevar el balance un poquito más desplazado hacia arriba, nos permite hacer más palanca en el movimiento y ganar ese extra de potencia en los remates. También nos ayuda a apretar la bola en golpes como voleas, víboras o bandejas para que salgan con mucha velocidad y con un control más que sobresaliente. Para concluir nuestra comparativa y a modo resumen, recomendamos la Speed Pro X a los jugadores que buscan una pala más compensada, con buen punto dulce para responder bien tanto en el fondo de pista como en ataque.
Y recomendamos la Delta Pro a los jugadores más ofensivos, los que no pierden oportunidad de jugar un remate y apretar la bola. Vale, a ver, lo intento. Espera, que me ha dado risa yo misma. Pues es que... Hoy invocamos, ¿no? No invocamos a nada. Ambas palas son... No, ambas palas... Vale. Aunque los materiales sean diferentes, en cuanto a tacto, ambos... Si voy más despacio igual. En cuanto a su construcción, también se han utilizado materiales diferentes para la estructura exterior. Ya que te permite tener el control en todo momento en golpes como voleas, víboros. ¡Eres un víboro! En el juego, por encima de la cabeza, va como un avión, ya que tiene un punto dulce más amplio y muy homogéneo, con lo que también nos permite tirar... No era así. Me falla el cable de... Nos permite responder bien a los ataques rivales y... y cri. Al ser una pala que lleva el balance un poquito más desplazado hacia arriba, en ambas palas se ha utilizado goma Power Foam. Power Foam. Que va rachas esto, va rachas. Y hasta aquí la comparativa de hoy con la Delta Pro y la Speed Pro X, dos palas de alto rendimiento enfocadas para jugadores diferentes. Para acabar, suscribiros a nuestro canal pinchando aquí. Y aquí os dejamos nuestra anterior comparativa con la Delta Pro y Motion. También podéis activar la campanita para recibir notificaciones y ser los primeros en comentar nuestros vídeos. Y ya sabes, elige tu ganadora para desatar la tormenta en la pista.